Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, con algunos problemas técnicos como para empezar, la idea es que conversemos un poco sobre trabajo social en tiempos de pandemia y en ese sentido creo que podemos tener diferentes vías de mirado, diferentes vías de acceso a esa cuestión. En principio creo que lo que hacemos los trabajadores sociales es trabajar con problemas sociales y estos problemas sociales se hacen más complejos en este contexto de pandemia, en el sentido de que un problema social típico, se complejiza, se hace más dificultoso en este tiempo. Y por otro lado también, cada circunstancia vinculada con la pandemia se singulariza, es decir, que el problema social se singulariza en el sentido de la percepción que la persona tiene del proceso salud-enfermedad, de lo que es sentirse sano, de lo que es sentirse enfermo. Por otro lado también pensar que este problema o esta pandemia nos encuentra en un mundo fuertemente desigual, fragmentado, atravesado por un neoliberalismo que se resiste a ceder y cree todavía que puede obtener más ganancias e intenta obtener más ganancias. En el caso de la Argentina hay mucha presión para que se levante la cuarentena, que es bastante estricta. Como está ocurriendo en Estados Unidos o en Brasil, donde los efectos de levantamiento de la cuarentena son realmente atroces en la cantidad de muertos, en la cantidad de casos, donde siempre los más perjudicados son los sectores más vulnerados, los sectores que más padecen la desigualdad. No es solamente el tema de las franjas etarias, cuando hablamos de poblaciones en riesgo, sino creo que también los trabajadores sociales sabemos muy bien que las poblaciones en riesgo son las poblaciones más vulneradas o más vulnerables, las que viven con las peores condiciones de vida, las que no tienen ni siquiera agua como para lavarse las manos o para cumplir con las normas básicas de higiene en términos de prevención de este problema. O sea que este problema no es un problema biológico, no es un problema solamente de un virus que ingresa en un organismo, sino que tiene una alta connotación social, una alta vinculación con la cuestión social. En ese sentido también existen fuertes presiones políticas, económicas, mediáticas, como decía recién, como para que esto sea tomado como algo liviano, como para que el Estado no aparezca y se critique cada aparición del Estado. Nosotros en Argentina tenemos un Estado, por suerte, nos vino esta pandemia con un Estado realmente fuerte, que toma decisiones rápidas, pero recibe una tremenda presión de grupos económicos y de medios de comunicación que están poniendo algunos palos en la rueda y que impiden, o que pueden llegar a impedir, mejor dicho, que esto se vaya encaminando como hasta ahora. Por otro lado, creo que también esta cuestión interpela a las instituciones, es decir, no estamos preparados para trabajar con estos temas en ningún campo, ni en el campo de la salud, en el campo de la salud mental, en el campo de la niñez, en el campo de la justicia, en el campo de las acciones sociales en general, y se hace difícil pensar los marcos institucionales. En ese sentido, al hacerse difícil pensar los marcos institucionales, se hace complejo también pensar las prácticas. En ese sentido, yo diría, que eso genera una gran incertidumbre, no solamente en los sujetos de intervención, sino en nosotros, los trabajadores sociales, los que intervenimos en ese tipo de cuestiones. Por eso decía que si queremos aproximarnos un poco desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista instrumental, a cómo mirar esta pandemia, esta enfermedad, creo que lo primero es entenderla no como un fenómeno biológico, sino como un fenómeno social, sino como un fenómeno que es producto de un proceso histórico-social. Es decir, la salud pública latinoamericana nos enseñó a la salud pública argentina, brasileña, chilena, uruguaya,
colombiana nos viene enseñando hace muchos años que la salud y la enfermedad son un proceso, son procesos históricos sociales que se vinculan con las condiciones ambientales de las personas que padecen las enfermedades, que tienen que ver con su propio devenir histórico. Una persona con una historia de alimentación diferente a una persona con otra historia de alimentación va a tener otro tipo de defensas y otro tipo de posibilidades en cuanto a el efecto que esta enfermedad puede tener en cada uno. O sea que, vuelvo a decir, como decíamos antes, no es producto solamente de un virus que ingresa en el organismo, sino que es producto de un proceso histórico-social. También ese producto, en tanto proceso histórico-social, nos hace ponernos en el lugar de pensar la enfermedad desde el punto de vista de las percepciones. Es decir, yo puedo tener una percepción con respecto a la enfermedad de acuerdo a mi formación, de acuerdo a mi condición social, y de repente puedo tener otra percepción con respecto a la enfermedad en función de otro tipo de formación u otro tipo de condición social. Sobre todo otro tipo de condición social. Es decir, si yo para poder alimentar a mi familia, para alimentarme, tengo que trabajar todos los días, y si no trabajo todos los días, no me alimento, evidentemente la percepción que voy a tener con respecto a la enfermedad va a ser distinta que la persona que tiene cierta estabilidad económica y tiene cierta posibilidad de acceder a la alimentación. En ese sentido, creo que ahí se marca una gran diferencia, como lo que decíamos antes, y se ratifica de alguna manera esta idea de proceso histórico-social. Creo que el aporte del trabajo social en estas circunstancias mundiales es justamente ese. Es decir, marcar la presencia fundamental de lo social en estos procesos y entender la singularidad social de cada uno de los casos que tratamos de prevenir, que tratamos de acompañar y que también contenemos cuando una persona cae en la enfermedad y la familia requiere determinado tipo de apoyo, contención, etc. También es importante tener en cuenta la importancia del trabajo territorial, con todas las dificultades que esto acarrea en este contexto, pero bueno, por las prácticas que yo vengo trabajando y las prácticas que venimos supervisando, se sigue trabajando territorialmente. Incluso las tecnologías permiten otros accesos que antes no le dábamos mucha importancia. Por ejemplo, en el campo de la salud mental hay un contacto más permanente con los usuarios, como decimos a partir de la salud mental en Argentina, o los pacientes, en función de que se hacen seguimientos telefónicos, incluso entrevistas telefónicas, y tampoco esto quita que se pueda trabajar a nivel cara a cara, tomando las precauciones del caso en función de la transmisión del virus. Es decir, creo que eso también marca un poco un aprendizaje hacia nuestras prácticas y va mostrando, digamos, la posibilidad de ampliar nuestro espectro de intervención y el uso de las tecnologías en ese aspecto. Por otro lado, también tengamos en cuenta, como decíamos antes, que el COVID-19 convive con otros problemas sociales, con la violencia, con la desigualdad, con problemas de vivienda, con problemas de alimentación. Nosotros estamos trabajando con una encuesta que arrancamos hace pocos días, 5 días, una encuesta dirigida a trabajadores sociales. Estamos trabajando hasta ahora con 50 y pico de encuestas, más o menos, entre 50 y 60. Y las respuestas que estamos teniendo, aunque los trabajadores sociales son diferentes sectores, son bastante similares. Y una de las cosas que aparecen ligadas a la enfermedad, o que tienen que ver con la convivencia, y que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con, yo diría, producto de esta enfermedad, es la violencia. La violencia en función de, por ejemplo, la convivencia con el violento. La violencia del encierro. No es lo mismo el encierro en un lugar cómodo, acogedor, tranquilo, que en los lugares donde 10 personas conviven en una misma habitación. O sea, el problema no es solamente higiénico, sino que también tiene que ver con las condiciones socioambientales, vuelvo a decir,
con las características sociales y también cómo esto impacta y dialoga con la salud mental o con la construcción de problemas sociales, como por ejemplo el tema de la violencia. Justamente ayer, una reunión de este equipo de investigación que armamos así en forma virtual, incluso la encuesta también es vía internet, discutíamos un poco esta cuestión de la violencia como un fenómeno bastante ligado a este tema, y es un fenómeno evidentemente vinculado con lo social, vinculado con la sociabilidad, vinculado con la ruptura del lazo social. Es decir, que si nos organizamos en función de sistematizar un poco la idea, los trabajadores estamos trabajando con un problema social que se enuncia desde la infección por COVID-19, pero que a su vez está asociado a una gran cantidad de otras problemáticas sociales. Esta cuestión impacta fuertemente en los lazos sociales, en la sociabilidad, en la pertenencia, en la reciprocidad, y también impacta y reclama fuertemente al sistema de protección social. Lo que implica, digamos, volver a pensar, como hemos escrito en algunos trabajos, la idea de la intervención en tres órdenes: problema social, lazo social y sistema de protección social. Entonces, desde el trabajo social estamos todo el tiempo mirando esas tres cosas. El problema en sí mismo, en tanto su complejidad, como dijimos varias veces, la sociabilidad afectada y complejizada a partir de la aparición del problema, y las respuestas o no respuestas del sistema de protección social, que justamente no son solamente sanitarias, porque las respuestas vinculadas con el problema con el sistema de protección social pueden tener que ver con la justicia, pueden tener que ver con la acción social, pueden tener que ver con la vivienda, pueden tener que ver con un montón de otras cuestiones. Yo les daba el ejemplo, lo de la violencia como un ejemplo solamente. Entonces, fíjense como que se abren tres miradas, diría yo, que venimos trabajando hace bastante tiempo, pero que esas tres miradas, problema social, lazo social, sistema de protección social, se hacen como tal vez, se resignifican, si ustedes quieren, dentro del marco de la infección por COVID. Y vuelvo a decir algo que planteábamos antes, ahora más contextualizadamente, desde lo social la pandemia se hace singular. Es decir, que la pandemia se territorializa, no es lo mismo la pandemia en un barrio que en otro barrio. Esto en cualquier lugar. Y no es lo mismo la accesibilidad a la salud que puedo tener en un barrio que en otro barrio. No es lo mismo la accesibilidad a determinado tipo de recursos que puedo tener en un barrio o en otro barrio. O sea que el territorio también dialoga con la enfermedad, y el territorio es como un lugar de construcción de demanda hacia, sobre todo, hacia la construcción de lazo, hacia la construcción de solidaridades, pero fundamentalmente hacia el sistema de protección social, ¿no? Entonces, si seguimos pensando por ahí, tenemos que pensar que el COVID-19 no es solamente una infección que se produce a partir de la entrada de un virus, cosa que todos sabemos y que nos dicen todo el tiempo por televisión, y cosa que es cierta, que no tiene ninguna refutación, pero que también es algo que se expresa en la vida cotidiana, algo que se expresa en los lazos sociales, algo que se expresa en la trama social, y algo que también marca mucho la comprensión y explicación que tengo del presente, o sea, cómo vivo este presente y cómo vivo el futuro. Es decir, que creo que hay algo que también tenemos que empezar a pensar, que es cómo va a ser la intervención post-pandemia, cómo va a ser la sociedad post-pandemia. Y una de las cosas que nos está marcando la pandemia a nivel mundial es que no podemos pensar una sociedad manejada por el mercado. Estamos necesitando una sociedad donde sea fundamental la salud pública. Estamos viendo cómo se derrumban los países que no tienen sistema de salud pública. El caso de Estados Unidos es el mejor ejemplo. Es decir, que no tiene sistema de salud pública estatal. Estados Unidos tiene un sistema de salud pública que es fundamentalmente privado, y ahí alcanza con mirar las estadísticas y ver el desastre que es Estados Unidos en este momento, y lo que va a hacer, y cómo esto se va a seguir complejizando día a día, por lo menos en el próximo mes,
No sé, para dar un ejemplo, en Estados Unidos hay más muertes por coronavirus que en toda la guerra de Vietnam. O sea que creo que esto generaría, en algún momento tal vez generará la necesidad de repensarse a ese país en función de tener un Estado que garantice la salud. Lo mismo pasa con la educación. Es decir, los países que tienen más educación pública, que tienen más eh, salud pública, son los países que tienen mayor capacidad de respuesta. Y algunos países que no han tenido esa capacidad de respuesta han de alguna manera como nacionalizado la respuesta, como puede ser de alguna manera la reacción tardía, desde mi punto de vista, que tuvo España, en el sentido de decir, bueno, todo el sistema de salud es uno solo y todo el sistema de salud se maneja desde el Estado. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? En términos de la post-pandemia, lo que vamos a encontrarnos probablemente es con una necesidad de un Estado protector, no un Estado represor, no un Estado gendarme, no un Estado que nos quite libertades, no un Estado que nos encierre, sino justamente la necesidad de un Estado de bienestar, un Estado social, un Estado benefactor, un Estado que nos proteja. De ahí justamente viene la palabra sistema de protección social que mencionábamos antes. Entonces creo que esta idea de presente y de futuro es interesante como para pensarla en función de que cómo sería si tuviésemos más capacidad estatal de respuesta y cómo es cuando tenemos menos capacidad estatal. O sea, estatal significa libre, universal y gratuita de acceso. No puede ser que un test se tenga que pagar. No puede ser que se tenga que pagar un respirador, que una persona lo tenga que pagar. Eso lo tiene que proveer el Estado porque el Estado tiene la obligación de cuidar, no de reprimir. Entonces, creo que esto está marcando la vuelta de políticas que sí tuvimos a nivel mundial durante 30 años, entre 1945 y 1975, justamente antes de la llegada de los golpes de Estado en nuestro continente, y que, se vinculan con una etapa previa al neoliberalismo que desde hace décadas nos viene saqueando y generando una enorme cantidad de complicaciones en nuestra vida cotidiana. Entonces, de ahí podemos pensar el proceso de salud-enfermedad, como decíamos antes, y entender que la salud es un fenómeno colectivo, la salud no es un fenómeno individual. Creo que nos equivocamos cuando decimos esta persona enfermó. Cuando una persona enferma, enferma a la familia, enferma la trama social que la rodea. Y si pensamos un poco en nuestros pueblos originarios del sur, por ejemplo, en la cultura mapuche tehuelche o en la cultura aymara, si nos vamos para el norte, vamos a encontrarnos que esa visión ya estaba muy presente en los pueblos originarios, cuando desde ahí se planteaba que cuando una persona enfermaba, enfermaba la comunidad, no enfermaba solo la persona. Y si lo pensamos desde un punto de vista más reflexivo, incluso más latinoamericano, es bastante sencillo de entender que si uno de la familia enfermó, toda la familia se fue afectada, se afecta de una u otra manera por esa enfermedad y se podría decir que esa enfermedad atraviesa a toda esa trama familiar o atraviesa toda esa trama grupal o atraviesa todo ese grupo de pertenencia. Ahí de nuevo está el trabajo social tratando de construir formas de comprender y explicar las posibilidades de contención que puede tener esa trama social, y creo que nuestro trabajo también tiene mucho que ver con lo que venga después. O sea, cuando esto pase, en algún momento va a pasar, cómo trabajamos el lazo social que se hace complejo o que se hizo complejo a partir de la pandemia, cómo trabajar el lazo social en función de su recuperación, o cómo este episodio en términos de episodio catastrófico ha servido o puede servir para fortalecer sociabilidades y para trabajar el lazo social y la integración de las sociedades de lo micro, como decimos en algunos textos. En ese sentido, diría, como decíamos siempre, el trabajo social es ciencia social aplicada,
y en ese aspecto, al ser ciencia social aplicada, nosotros no estamos tratando de describir fenómenos, sino que intervenimos todo el tiempo sobre ellos y desde allí construimos conocimiento. Entonces, desde ahí la importancia de esta investigación que estamos haciendo en este momento, que les comentaba antes, que calculo que en un mes tendremos, un mes y medio, tendremos algunos adelantos como para compartir. Haremos algún paper en función de compartirlo para el corpus profesional. También otra vía de entrada es cómo la pandemia altera la vida cotidiana. Hablábamos recién de pandemia y cotidianeidad, pero diría cómo la altera en función de construir incertidumbre. También cómo desde los medios de comunicación, desde digamos, la perspectiva medicalizada de la situación, se crea mucha incertidumbre y se crea mucho temor en el otro, cuando el otro es alguien que forma parte de mí. Es decir, no hay sociedad sin otredad. Entonces, el otro aparece como distante. No sé cómo están ustedes, pero aquí se hace algo que es bastante... Por un lado, se aplaude a los médicos a las 9 de la noche, que esto creo que es algo que se hace a nivel mundial, pero por otro lado, en los edificios, en las habitaciones, los lugares donde viven los médicos, aparecen muchos carteles diciéndoles que se vayan. O sea, que está esa contradicción donde ese otro, en tanto médico, que trabaja, o personal de salud, que puede ser trabajador social, enfermero, terapista, lo que fuese, en tanto trabaja con este tema, empieza a ser visualizado por sus vecinos como alguien que puede contagiar. O sea que el neoliberalismo genera esa construcción de una otredad acechante, amenazante, que me puede destruir, que me puede matar. Entonces, el trabajo social también intenta intervenir en función de cómo reconstruir esa visión de esa otredad que se hace más compleja y se hace mucho más difícil a partir de la aparición de esta pandemia y sobre todo a partir de cómo es la construcción mediática de esta pandemia, es decir, cómo los medios de comunicación construyen esta pandemia a partir de esta idea de temor del otro. Fíjense, solamente tomando un ejemplo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Se habla de distancia social, y en realidad la distancia es física, la distancia es no es social, es física, es distancia entre cuerpos para que no haya contagio. Distancia social es lo que menos necesitamos, en este momento lo que más necesitamos es cohesión social, es integración social. Podemos estar separados físicamente para que el virus no vaya de un lado al otro, pero sí integrados socialmente. Podemos estar separados socialmente y trabajar en grupo, y trabajar en equipo, intervenir en equipo como se hace todavía en muchos lugares en equipos de salud mental, por ejemplo, o en trabajos grupales, en trabajo social. Aún así, creo que se instala, y creo que es un trabajo de desinstalación, el nuestro, este temor al otro dentro de la sociedad. Y básicamente, tomando de vuelta la idea de proceso que mencionábamos antes, diría que la salud, la enfermedad son un proceso histórico-social, como dijimos, y tal vez cómo llegamos a la salud. Y la salud es la capacidad colectiva que tenemos de resolver conflictos. Y esto de vuelta, de este problema llamado coronavirus no se sale uno solo. Ni siquiera el más millonario se va a salvar de este problema él solo. Es decir, este problema se sale colectivamente, se sale solidariamente y se derrumban un montón de cuestiones que son producto, yo diría, del pensamiento neoliberal, como la gente que no se vacuna, por ejemplo. Esa idea de que, bueno, yo me cuido a mí mismo y que los demás se arreglen como puedan. O sea que estamos empezando como a recuperar estas cosas que yo decía antes, estamos recuperando la necesidad de un Estado que nos proteja, de un Estado que construya salud pública, de un Estado que no deja en el mercado el manejo de la salud pública, pero también estamos recuperando la importancia de, por ejemplo, las vacunas, pero desde la perspectiva de que cuando yo me vacuno, no me vacuno para no enfermarme, sino que me vacuno para no contagiar y también para no enfermarme. Es decir, ahí reaparece con fuerza
la otredad como algo necesario. ¿En términos de qué? En términos de resolución de conflicto. Si el conflicto tiene que ver con una enfermedad, la enfermedad se resuelve colectivamente. Una cuarentena es una resolución colectiva de un problema. Un compromiso que tomamos de cuidar las posibilidades de contagio no es solamente un tema que tenga que ver con los virus y con la biología, es un tema que tiene que ver fuertemente con el lazo social, con la cultura y con la sociedad. La sociedad tiene que defenderse. ¿Cómo se defiende? La sociedad no se defiende con militares, las sociedades se defienden a partir de solidaridad, a partir de lazo social, a partir de integración, a partir de cohesión. Y tal vez, si uno tiene una visión un poco optimista de todo esto, lo más probable es que salgamos de esta pandemia con sociedades con capacidad de ser más cohesionadas. Y en esa capacidad de ser más cohesionadas, en esa posibilidad de que estas sociedades sean más cohesionadas, ahí está el trabajo social construyendo esas nuevas formas o esas necesarias formas de cohesión. Entonces digo que las cuestiones serían tal vez pensar las acciones en forma colectiva, no como sumatoria de fenómenos individuales, y creo que lo colectivo es más que eso. No solo hace, sino que se recrea en forma permanente. Es decir, que lo colectivo mira el pasado, trabaja el presente y desde allí se proyecta hacia el futuro. Otra cuestión, como para ir redondeando lo que venimos conversando y no cansar mucho, y yo diría, no se trata de aislarse, como decíamos antes, el aislamiento es importante, pero la idea es comprender el sentido social del aislamiento, y ese sentido social del aislamiento, como dijimos antes, es defender la sociedad. Y estamos defendiendo una sociedad que está muy dañada, muy debilitada, muy herida por el neoliberalismo, por la meritocracia, por la cultura del sálvese quien pueda, por el individualismo. De vuelta ahí hace falta trabajo social, de vuelta ahí hace falta intervención social, de vuelta ahí hace falta construir cohesión social. La intervención, como para ir cerrando, diría, la intervención tiene que ver con sostener a ese otro, con la recuperación del sistema de protección social, con las transversalizaciones que los trabajadores sociales hacemos todo el tiempo, es decir, con los abordajes transversales donde articulamos salud, educación, justicia, acción social en función de la situación del caso que se nos presenta en la demanda y que nos interpela en función de lo que sabemos o no. La intervención también es un hacer-ver hacia las instituciones y el hacer-ver hacia el otro, en tanto sujeto de intervención, su condición de ser social, y desde ahí romper la lógica de colonización mental, diría yo, que construyó el neoliberalismo durante décadas. Y creo que también diría que, como planteábamos al principio, que es un tema nuevo, no aprendimos esto en la facultad, no aprendimos esto en los posgrados, hay algunos textos de trabajo social bastante interesantes que tienen que ver con intervenciones en situaciones de catástrofe. Nosotros en el sitio de Margen estamos publicando un dossier que se actualiza todo el tiempo, donde ya hay más de 35 trabajos vinculados con intervención social y pandemia. Y esos trabajos, muchos de esos trabajos, no solamente hablan del hoy, sino que hablan de la recuperación de nuestra experiencia como disciplina en el campo de trabajar o intervenir con situaciones catastróficas. Pero sí, creo, como decíamos antes, no nos formaron en esto, si bien hay cierta empiria en esta cuestión, es importante que nos cuidemos, importante que veamos nuestras condiciones de trabajo. Es importante que reconocer que tenemos pocas herramientas, que nuestras herramientas siguen siendo la palabra, la mirada y la escucha, ahora bastante complejizadas, diría yo, en función de la separación de ese otro. Y que estamos actuando sin muchas certezas. Pero bueno, más allá de eso, creo que el trabajo tiene la capacidad, el social tiene la capacidad de recuperar la visibilización,
de entender su sentido político de intervención, su sentido político del hacer, su capacidad de transformar, su capacidad de interpelar, su capacidad de desarticular la lógica del neoliberalismo, su capacidad de favorecer la autonomía y la capacidad que tiene el trabajo social, que es como fundacional de construir otras certezas, es decir, de hablar de que, dar cuenta de que otros mundos son posibles. Y también nuestra intervención se vincula con, como dijimos varias veces hoy, con la recuperación del lazo social, con la resemantización, o sea, revisión de las instituciones, cosa que ya está ocurriendo en este momento, haciendo que cada acto nuestro sea una señal de defensa de los derechos humanos, que sea una señal de oposición a la desigualdad y que, en síntesis, sirva nuestra disciplina, sea una herramienta más, como lo son otras disciplinas, para recuperar el cuidado de la condición humana y recuperar el humanismo que nos robó el neoliberalismo. Bueno, con esto termino, les agradezco la paciencia, les pido mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos y creo que no sé si habrá lugar para algunas preguntas y si las hay, bueno, contestaremos y si no, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.